Bendiciones, hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Bendito es el nombre del Señor. Continuamos con esta muy importante enseñanza, muy profunda enseñanza de el rico y Lázaro y su perspectiva escatológica. Esto es realmente algo que antes nunca se nos había mencionado. Pero ya hemos visto en las enseñanzas anteriores como si alguna cosa es esa enseñanza, es escatológica, profética. Así que qué importante lo que estamos escudriñando respecto a la preciosa palabra, porque el Señor vino a hablarles siempre en el contexto de pacto, y enseguida lo vemos. Inclusive unos versos antes el Señor les habla del pacto, de la situación del pacto, de lo que Él había venido a establecer. Entonces, porque si nosotros leemos estos 12 versículos de Lázaro y el rico, del versículo 19 de Lucas 16 al 31, son 12 versículos, los leemos en menos de 3 minutos. O sea que es como si el Señor les hubiese hablado 3 minutos. Y no, el Señor venía, ellos venían detrás de Él y Él venía hablando y dándoles y dándoles. Entonces, muy importante que podamos entender la preciosa palabra del Señor. A eso nos hemos abocado aquí, a través de este ministerio de la escuela bíblica Camino de Santidad, de que escudriñemos, cavemos y ahondemos y busquemos la roca. El Señor dice que Él y que su palabra es como un tesoro que un hombre fue y de un momento a otro lo encontró, y dice que se fue, lo guardó, fue y vendió todo para comprar ese tesoro. El tesoro más grande que existe es Cristo, y Él es la palabra, y Él es el que nos llama a cavar y a ahondar y no seguir una vida religiosa, hermanos, en donde no se cava y se ahonda, donde la gente tiene 40 y 50 años en el ministerio y no sabe nada, y nos olvidamos de la palabra escatológica, que es casi entre el 25 y el 30% de la Biblia. Entonces, muy importante que estamos viendo esta enseñanza, estudiando esta enseñanza, escudriñando, sacándole, hermanos, provecho a esta enseñanza a través de lo que el Señor vino a cumplir, de sus propósitos, porque todo está ahí escondido. Entonces, como hemos visto, el rico no es simplemente un rico, porque ni siquiera menciona los pecados del rico para condenarlo. Qué cosa más injusta. El pobre no es simplemente un pobre que por pobre se fue para el cielo. Como le dijo a Abraham, tú ya gozaste mucho en esta tierra, ahora le toca gozar a él aquí en el cielo. Nada que ver, hermano. Por amor de Dios, qué tristeza como hemos sido engañados y cómo seguimos siendo engañados por la ignorancia, por la falta de conocimiento. Sufrirá, padecerá, perecerá mi pueblo. Eso es lo que dijo el Señor. Y es una tristeza muy grande. La labor del predicador es escudriñar, excavar y ahondar para poder darle al pueblo de la profundidad de la palabra de Dios, y no simplemente cimentarse como algunos predicadores se cimentan en que tienen el don de predicar, o sea, el don de palabra, o sea, el don de elocuencia. Cogen un versículo y le sacan y le sacan y le sacan. Hermano, la palabra es la palabra, no es el poder, no está en la elocuencia del predicador, hermano, que eso es lo que la gente ha buscado siempre. El poder está no en la elocuencia del hombre, sino en el poder de la palabra de Dios. Ahí está el poder. Y la gente, como se casó con el hombre, se olvidó del poder de la palabra. Así que ojalá que siempre estemos pendientes de un lugar
donde se nos enseñe, donde la elocuencia esté en la palabra y no en el brazo de carne el que la predica, sea yo o sea cualquier otro. Entonces, muy importante, hermanos, que necesitamos entender estas profundidades, estas maravillas que hay escondidas, que están escondidas en esta preciosa y muy profunda enseñanza. Yo diría, he estudiado muchos temas, he revisado muchos temas, he escuchado mucha palabra, y yo creo que entre lo más profundo que hay en toda la Biblia está el rico y Lázaro. Como lo vamos a seguir viendo, como estamos escudriñando. Estamos en la enseñanza número 5 del rico y Lázaro y su perspectiva escatológica. Es muy importante. Ahora sí, vamos a leer en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu, la bendita y preciosa y eterna palabra del Señor en Lucas 16, verso 19. Y leemos todo para siempre tener el contexto presente. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Aquí ya hay dos llaves que abren algo de la profundidad de esta palabra. Rico, púrpura, lino fino, 3. Y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta del rico, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos el rico, estando en tormentos. O sea, una vez que murió, apareció inmediatamente. Pues eso es lo que nos han enseñado. Eso no es lo que dice aquí. Aquí no habla de tiempo. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Hermano, ¿cómo vamos a interpretar esto como los pastores lo han interpretado? Dios mío bendito. Además de todo esto, una gran cima, y cuando el Señor habla de una gran cima, es una cima que separa el infierno del cielo, la vida eterna de la condenación y destrucción eterna, claramente. No cualquier dos ladrillitos para que puedan hablar el uno al otro. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Esa gran cima la divide la sangre de Cristo. Y los que desecharon la sangre de Cristo, imagínense qué tan valiosa debe ser para que haya una separación tan infinitamente grande. La sangre de Cristo y los otros que se conformaron simplemente con sangre de animales y los otros con nada. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo el rico: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, o sea, que envíe a Lázaro a la casa de los padres, sabiendo que Lázaro está muerto. Porque tengo 5 hermanos. Ya vemos que no son 5 hermanos, no son 5 sectas, además de la secta del rico, que es el fariseo, que enseguida lo vemos. Para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. El que está hablando es el Señor Jesucristo. El que está dando una enseñanza es el Señor Jesucristo. Aquí nadie más está hablando, es Él mismo, un diálogo entre Él mismo para que los otros lo escuchen. Pero les está hablando cosas que ellos entendían. Porque esta historia o parábola de enseñanza era muy popular desde Platón, cientos de años antes. Entonces, muy importante, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo:
a Moisés y a los profetas tienen, oíganos, tienen la palabra profética más segura. Óiganos, la respuesta del rico es no, no palabra profética, no Moisés ni los profetas, no palabra. No, padre Abraham, pero si alguno, más bien milagros, prodigios, maravillas, si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. O sea, que el rico y lo que representa al rico según el contexto de pacto de Cristo que le está hablando a su pueblo, a lo suyo vino a cumplir todo lo que tenía que cumplir, incluyendo un pacto, renovar el pacto con su pueblo, y los suyos lo rechazaron. Entonces, no, padre Abraham, no. Más bien, si alguno de ellos va de entre los muertos, al verlo se arrepentirán. O sea, ellos lo que quieren ver es milagros, no palabra de Dios, nada, cero. 31, más Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, o sea, los imposibilitó, tampoco se persuadirán o arrepentirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Padre, te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre, Señor, gracias por tu bendita y preciosa palabra, Señor. Gracias por las cosas tan maravillosas que nos estás ayudando a entender, Señor, para poder ver, Señor, tu palabra profética, Señor, en esta enseñanza, Dios mío. Gracias, Señor, por el entendimiento que nos vienes dando. Espíritu Santo de Dios, Maestro, enséñanos y capacítanos para entender. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Hay que entender diferentes cosas, hermanos, para poder entender la palabra. La palabra es muy profunda. La palabra no es un cuentico que vamos y le decimos amén, amén, como si hubiésemos entendido. Muchos de los amenes son simplemente por ignorancia de nosotros que lo hacemos, porque no entendemos y como a todos nos acostumbramos a decirle amén, pero no debería ser así, hermanos. No debería ser así, deberíamos escudriñar. Entendamos que Jesús no les habló aquí 3 minutos, que se demora uno leyendo esos 12 versículos, 3 minutos y mucho, sino que venía hablándoles diferentes parábolas. Él venía. Acordémonos, la Biblia no fue escrita con comas, con puntos, con versos, con capítulos, con separaciones, no, era un rollo continuo. O sea que él aquí les venía hablando del capítulo 15, pasa al capítulo 16, aquí en la separación que le hicieron para que podamos estudiar y entender mejor. Gloria a Dios por eso. Pero cuando el Señor les habló, era todo continuo, o sea, Él les venía hablando, no hay separación, Él venía hablándoles. Y entre ese encuentro que él tuvo con esta audiencia, que eran los escribas y los fariseos y sus discípulos y el pueblo, Él venía enseñándoles. Entonces aquí simplemente le pusieron separaciones. Por eso dice capítulo 14, 15, dice, no, eso era, Él venía hablando. Y simplemente el hombre, los maestros, le pusieron capítulos, los separaron para que podamos identificarlos y para poder localizarlos fácil y para poder estudiar. Pero entonces venía dándoles diferentes parábolas, ahí seguido, continuo. No fue que un día les dijo una cosa, al otro día, no, nada que ver, hermanos. Aquí Él venía hablándoles, muy importante, a ellos diferentes parábolas. Mire lo que dice, estamos en Lucas 16, pero mire lo que dice en Lucas 15, que era parte de lo que les venía hablando. En el mismo instante les venía hablando esto. Mire cuál era su audiencia, la audiencia que lo estaba escuchando, que lo estaba viendo y que estaba recibiendo lo que él les estaba hablando. Lucas 15:2. Y los fariseos, ojo, y los escribas, la cúpula, los que estaban en el poder, porque toda esa cúpula del Sanedrín era farisaica, como ya lo hemos visto, como Pablo mismo dijo que él era fariseo. Claro, porque los que estaban en Jerusalén eran los que estaban
Había el Sanedrín, el sacerdocio, los ancianos, los escribas, los fariseos eran los que estaban a cargo del pueblo. Entonces dice su audiencia, Lucas 15:2, y los fariseos y los escribas murmuraban. Entonces miremos aquí. ¿De quién murmuraban? Del que les estaba hablando. ¿Y quién era el que les estaba hablando? El que venía a cumplir el pacto. El que venía a cumplir todos los propósitos de Dios. Ojo, no un Jesús cualquiera como el que nos predican a veces. En el que se iban a cumplir todas las profecías que hablaban de Él. Todo lo que profetizaron los profetas, la ley, los 5 libros y los salmos. Ese era el que les estaba hablando. Y de Él era que murmuraban. Murmuraban de Emmanuel, Dios con nosotros. Del Dios hecho carne. Del Verbo hecho carne. Y que habitó entre nosotros. De ese era que murmuraban. O sea, no de cualquier escriba o de cual Pablo o de Pedro. No. Del Dios eterno. Muy importante que entendamos la palabra, hermanos. Dios mío. ¿A quién les dice? Ojo. Entonces, ya conocemos su audiencia. ¿A quién les dice? Para que entendamos de que cuando Él le habla, la parábola de Lázaro el rico le está hablando a una audiencia y le está trayendo unos ejemplos de un rico y un Lázaro, pero le está tirando todo a ellos, que eran los que creían esas cosas. Ojo, para poder localizar toda la parte escatológica y profética de lo que les está hablando. Y no simplemente como lo cogieron los pastores o lo cogimos y lo convertimos en unas doctrinas del cielo y del infierno. ¿A quién les dice en Lucas 16:13? Miren, próximo capítulo, 15 ya en el próximo capítulo, vean, en el verso 13, la parte C. ¿A quién les dice no poder servir a Dios y a las riquezas? Ellos lo único que buscaban era dinero. Ellos se habían apoderado del templo. Ellos recibían millones y millones anualmente. Usted sabe lo que es varios cientos de miles o millones de personas viniendo cada año a ofrecer sacrificios y a pagar el tributo del templo además. Y además que ellos les cambiaban el dinero y todo eso estaba a cargo del sumo sacerdote, que era el encargado del templo desde que el Señor les dio la ley en el monte Sinai. O sea, ahí estaba la cúpula, era el jefe máximo y estaban los 70 y de ahí los demás. Y todos estaban bajo el sumo sacerdote. Entonces, ¿a quién les dice? En Lucas 16, miren, 16:13, miren, ahí mismo pegadito donde está Lázaro el rico. No poder servir a Dios y a las riquezas. Que sea la Biblia, interpretando la Biblia. A ver, que diga la Biblia, ¿a quién? Verso 14, mire el verso 3, ya el verso 14. Y oían todas estas cosas. ¿Cuáles? Las parábolas que les venía hablando. Ojo, no capítulo tras capítulo, no, Él les venía hablando normal y el hombre después separó eso en capítulos y versículos. Ojo, y oían todas estas cosas. Los fariseos, la cúpula, por supuesto los escribas también, que eran avaros. Y se burlaban de Él. ¿Sí ven? Allí, en el anterior dice que murmuraban de Él, hablaban mal de Él. Y aquí ya se burlaban de Él. ¡Qué tremendo! Se burlaban de Jesús. Ojo, de Emmanuel, el Redentor, Dios con nosotros. El Dios hecho carne, no cualquier cosa. Muy importante para que podamos... Estos son fundamentos para poder entender esta enseñanza, que ya hemos dado varios fundamentos. Ya estamos en la enseñanza número 5. Verso 14, mire, verso 13, verso 14, verso 15, mire, que es lo mismo que les está enseñando. Entonces les dijo en el verso 15, vosotros, ¿a quiénes? A su audiencia. ¿Quién era su audiencia? Los fariseos y los escribas. Más, por supuesto, ahí estaban sus discípulos y el pueblo. Pero los que murmuraban de Él, dice la Biblia, eran los escribas y los fariseos. Y se burlaban de Él. Entonces les dijo, verso 15, vosotros, escribas, por supuesto, ¿quiénes? Vosotros, ¿a quién está? Escribas y fariseos, sois, no le está hablando al pueblo, sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Ellos, delante de los hombres, se justificaban en todo. Ellos eran los que mandaban, su palabra era lo único que valía, la palabra de ellos. Mas el Señor les dice aquí, lo que para los hombres es cosa muy bonita, para Dios es abominación.
¿Sí ve? Delante de los hombres se justifican. Es que yo hago esto por esto, nosotros hacemos esto por esto, pero dice que las justificaciones de ellos delante de Dios, una abominación. Oh, verso 15. Pero miremos lo que el Señor les dice ahí en el mismo próximo versículo, que eso es pegado, eso es sin separaciones. Cuando el Señor les habló, venía hablándoles el derecho, el hombre los separó. Miremos lo que Jesús les dice a los escribas y fariseos, a su audiencia, en el verso 16 de Lucas 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Qué fue lo que el rico y Lázaro aquí en la parábola le dijo a Abraham? Moisés y los profetas no. Esto mismo, la ley, aquí les dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces les es predicado el reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él, menos ellos. ¡Qué tremendo! Entonces, vemos que lo que el Señor les está hablando aquí, para entrar en el reino, Moisés y los profetas, es lo que ellos le dicen. El rico le dice que tipifica esa cúpula, que tipifica a los fariseos. Y a los escribas le dicen, no, a Moisés y a los profetas le dicen, no, Moisés y los profetas no. O sea, eso que es necesario para entrar en el reino, no nos interesa entrar en ningún reino. Nosotros tenemos el reino. Ojo, que es una negativa a lo que profetizó Jacob en el Espíritu Santo a través de Jacob en Génesis 49:10. Que el cetro y el dominio y el gobierno estarían en las manos de ellos hasta que viniera Silo. Silo es Jesucristo. Y cuando viniera Silo, a él se congregarían todos los pueblos, le entregarían el cetro. Pero aquí le dicen, no nos interesa tu reino. Ley y los profetas, no. Por eso, mire, dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. O sea, hasta Juan, ahí paró. Desde entonces, desde ahí para acá, ya lo que está predicando es el reino de Dios. El reino de Dios. Y todos se esfuerzan por entrar en él, menos ellos, menos esa cúpula, los que estaban en el dominio, los dueños del templo. Ojo, escatológico, todo esto es escatológico. ¿Por qué? Contexto de pacto, contexto de matrimonio. A eso vino el Señor. ¿Ok? Como dicen las 70 semanas de Daniel, todo es el mismo contexto, es la unidad de la palabra de Dios, el mismo en un contexto de pacto. Por eso todo Apocalipsis es contexto de pacto, de matrimonio. Muy importante, entre Dios y su pueblo. ¿Y qué es lo más increíble? Yo me pongo a analizar esto, hermano, qué increíble. Que en el verso próximo, en el verso 18, antes de que comience con Lázaro y el rico, el Señor mete aquí una parábola rara. Antes de darle la parábola de Lázaro y el rico, Jesús les habla de divorcio. ¿No le parece a usted raro? Abra su Biblia y lea lo que está diciendo. Y en un momento a otro les hables que del matrimonio, de un divorcio. ¡Qué tremendo! ¿Por qué sabemos? Su audiencia son los escribas y los fariseos y el pueblo. A los que les está hablando todo esto es a ellos. Les dice que para el mundo, para los hombres es sublime, para Dios es una abominación, refiriéndose a los escribas y los fariseos, que ya lo vimos, ya Él los acabó de anunciar por la palabra. Y vemos que el Señor dice en Mateo 13:34 que Él únicamente les hablaba por parábolas. Entonces lo que está en el verso 18, ¿qué es esto? Verso 18, mire, antes de comenzar con Lázaro el rico, otra parábola. Les da otra parábola. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Esto siempre lo has enseñado como si que Dios estuviera hablando del adulterio. Nada que ver, hermanos. Es el mismo contexto. Como yo vengo a dar una exposición sobre el clima y de un momento comienzo a hablar de fútbol. No, es el mismo contexto. Lo que pasa es que nos han torcido la palabra. Nos han enseñado la palabra como les parece al hombre y no como la interpreta la palabra. Para entender esto hay que ir a muchos otros versículos. El Señor vino en contexto de pacto de matrimonio. A los suyos vino y a los suyos vino, los suyos no lo recibieron.
vino a confirmar el pacto con su pueblo, pacto de matrimonio, porque él se había divorciado de las 10 tribus, ojo, pero nunca se divorció de Judá. ¿Por qué? Porque nunca se divorció de Judá, no podía divorciarse de Judá. ¿Y sabe por qué? Porque de Judá venía el Mesías. Entonces Dios no podía divorciarse de Judá, por eso nunca, aunque claramente Jeremías 3 dice, inclusive Ezequiel 18 dice que, 16, Ezequiel 16 capítulo dice que Judá fue más perversa que las 10 tribus. Entonces, si se divorció de las menos perversas, que eran las 10 tribus, ¿por qué no se divorció de la más perversa de todas, que era Judá? ¿Por qué? Porque a través de Judá venía el Mesías, no más que por eso. Otra perla preciosa para que la guarde, muy importante. Por eso no se divorció de ellos, por eso él no vino simplemente a casarse con ellos, sino a confirmar el pacto con ellos y a casarse con las 10 tribus de las cuales se había divorciado. Y estos no quisieron confirmar el pacto. Entonces, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra está hablando del pueblo de Dios cuando hace eso sabiendo que Dios lo prohíbe. Adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Ellos se divorciaron de Yahweh definitivamente y se casaron con César, como lo dice la palabra. O sea que tanto ellos como César estaban en adulterio. A eso se refiere. Y está hablando en el mismo contexto. Como dice por ahí, el que tenga ojos para oír, oiga, vea, oiga y entienda. Contexto de pacto, no está hablando simplemente de matrimonio o de divorcio entre dos personas. Pacto, los que están en pacto con Yahweh, a eso se refiere. Entonces, muy importante que todo esto hay que tener en cuenta cuál era su audiencia, cuál era el contexto en que les estaba hablando, a qué vino Jesús, cuál era su contexto escatológico respecto a esta gente a la que le está compartiendo y predicando, y que se burlaban de él, y que lo rechazaron, y que murmuraban de él. Es muy importante entender la palabra. Miren, todo esto sin empezar siquiera a desarrollarlo aquí mismo. Entonces, este es el único pasaje de Lázaro y el rico en toda la Biblia en donde parece que Jesús contradice el resto de las escrituras, pareciese, respecto a los muertos. Porque según la enseñanza que se nos ha dado siempre, es que una persona muere y se va para un sitio inmediatamente. Ya sea, o sea, se va para el Hades, que tiene dos compartimentos. En uno está el infierno y en otro está el paraíso. Pero esto lo niegan cantidad de escrituras. Entonces pareciese, como el que lo está dando es Jesús, pareciese que el que está corrompiendo la Biblia es Jesús, respecto al estado de los muertos. Y de este pasaje nos hemos pegado todos, hermanos, para asegurar que los muertos ya inmediatamente mueren, reciben la paga. Y además, según lo que nos han enseñado y según lo que dice esta parábola que lo acabamos de leer, hermano, los que están allá están totalmente conscientes. O sea que cuando uno se muere, simplemente cierra los ojos y inmediatamente aparece en otro lado, no se murió, es eterno. Porque el rico está en un lugar y está eterno ahí, tiene, según nos han enseñado, tiene una eternidad en el infierno. O sea, nunca va a dejar de estar ahí. Eternamente Dios lo va a castigar. A la viejita porque usaba la camándula, rezaba y le enseñaron cosas y nunca le predicaron el evangelio, porque hay gente así que nunca le predican el evangelio. Y simplemente porque nunca le predicaron el evangelio, no es ni culpa de ellos. Entonces nunca mataron a nadie, nunca le hicieron mal, simplemente es para el infierno eterno. O sea que eso invalida lo que dice el Señor, que el único que tiene inmortalidad es Dios. O sea que el que simplemente usó una camandulita para rezar y repetir cosas y adorar un pedazo de yeso, eternamente en los infiernos, con el que mató 50.000 o varios millones. Qué contradicción de un Dios de orden, de un Dios sabio, absolutamente sabio, precioso, perfecto, santo. Que como la gente contradice a Dios, qué falta de temor de Dios hemos tenido.
Ya que el rico habla, el aire es consciente 100%, habla, dialoga, intercede por sus hermanos, siente dolor, pide misericordia. Ten misericordia de mí. Pide agua, le da sed, rechaza la palabra de Dios, aboga porque manden al muerto a predicarle a sus hermanos. Entonces, inmediatamente se murió, eso es lo que dicen, pero este pasaje no dice que cuando Lázaro murió, inmediatamente los ángeles lo llevaron al paraíso. Esa palabra no existe inmediatamente. El Señor está dando una enseñanza escatológica para el tiempo que tenía que cumplirse, era profética. Tremendo. Tenía parábola, tenía un cumplimiento histórico y profético, que es lo que estamos desarrollando y que ya hemos dado demasiada información y apenas estamos en introducción todavía. Entonces yo me pregunto, si los jueces terrenales, hermano, miren, ¿qué pasa? Una persona, están robando muchas bicicletas hoy en día, al que cogen lo meten mínimo 6 meses o 1 año a la cárcel. Como aquí en Colombia no hay cárceles ya suficientes porque hay tanto delito, los mandan para las casas. Pero ok, que lo metan a la cárcel 1 año porque se robó una bicicleta, pero no lo van a meter 30 años como si hubiera matado 100 o si hubiera matado 50 personas. No, su delito fue: robó una bicicleta 1 año. Hermano, pues está haciendo justicia de acuerdo a lo estipulado en la Constitución, en la ley. Se robó un carro, bueno, 1 año, 2 años. Mató a una persona, 10 años. Secuestró tantos años. Pero apenas terminen, para la callita, para la calle. Ya libre. Pero en el Señor, en Dios, la viejita que no se robó ni una bicicleta, ni le hizo mal a nadie, de pronto antes al que iba le daba la comidita, no tuviera. Conozco gente así. La viejita, como era idólatra, se murió toda la eternidad en el infierno. ¿Dónde está la justicia de Dios ahí? ¿Dónde? Yo no la veo, y yo amo a Dios con todo mi corazón y amo su palabra con todo mi corazón y lo hablo con temor, pero no es lo que dice la Biblia, es lo que el hombre ha traducido. Han corrompido la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que la viejita le meten, Dios mismo le mete eternidad quemándose en los infiernos? Igual que Caín, que mató a su hermano, igual que Hitler, que mató millones, igual la misma condena que la viejita. Pero Dios dice claramente que cada uno será juzgado y condenado o premiado conforme a sus obras. Entonces la obra de la viejita fue simplemente que no conoció a Dios, porque a lo mejor nunca le predicaron de Dios, y simplemente en la eternidad a la par con los demonios y a la par con Hitler, y en fin. Qué cosa más falta de entendimiento, que, hermano, no tiene sentido esto, no lo tiene. Entonces vemos al rico aquí, que dice que hacía banquetes con esplendidez y apareció en el infierno. No se le hizo justicia. ¿Por qué hace banquetes con esplendidez en el infierno? Bueno, entonces la Biblia no dice que hacía, pero tampoco dice que Lázaro era bueno y que se había arrepentido y que tenía temor de Dios. Nada, simplemente que era pobre. Entonces, al rico se le hizo un juicio injusto, ¿sí o no? Obvio que sí. Obvio que sí. Entonces, hermano, ¿por qué la gente siempre y se sigue enseñando en los púlpitos de que esto es literal? Que un instante, por eso miren los pastores, cuando alguien se muere va a decir: no, la viejita, la hermanita Teresita está en el cielo, en la presencia de Dios, orando por nosotros, hermanos. Eso es antibíblico, eso corroe la Biblia, hermanos, no importa el que lo diga.
Yo lo enseñé porque a mí me lo enseñaron, pero eso es totalmente erróneo, eso pervierte la Biblia, contradice la palabra de Dios, contradice la santidad de Dios, el orden de Dios perfecto, contradice su bondad, su misericordia, su compasión, su benevolencia, su benignidad, hermanos. Mire lo que dice Romanos 2:5. Pero por tu dureza, mire, está hablando de alguien que está cometiendo cosas, y por tu corazón no ha arrepentido. Las personas que les predican y no se arrepienten, pero hubo muchos que nunca les predicaron, nunca les predicaron la palabra de Dios, y se murieron, y en la están, según los pastores, están quemándose en los infiernos. Pero tú, Romanos 2:5, por tu corazón, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea que Dios hará un justo juicio en un día. Pero entonces, el rico se murió un día y otro día se murió Lázaro. Un juicio aquí y un juicio acá. Y todos los seres humanos que nos vamos a morir o que ya se han muerto, cada uno que se muere, un juicio. Millones y billones y trillones de juicios. Cada que se muere una persona inmediatamente le hace juicio. Aquí dice que Dios separó un día para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Un día. Y aquí cada que se muere una persona inmediatamente es juzgada y tirada al infierno o al cielo. O a la presencia de Dios. 6. Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras en un día, el día del juicio. ¿Ok? Conforme a sus obras, dice acá. ¿Cuáles fueron las obras del rico para que lo condenaran? Porque era rico. Créanme, hermanos, que hay muchos que los creyentes a través de los tiempos han conocido. Hay muchos ricos, multimillonarios, enamorados de Dios, más fieles que la mayoría de la iglesia que nos congregamos, que van para el cielo y tienen banquetes todos los días con esplendidez y le ayudan a la gente y mandan Biblias para todo el mundo. De eso hay testimonios, que porque eran ricos entonces a cada uno conforme a sus obras. Por eso el Señor dice, le pido a los ricos de este mundo que usen sus riquezas para bendición, y los que lo hacen para bendición no van para el infierno, hermanos. Entonces, aquí el rico para el infierno inmediatamente. Entonces, al cual pagará cada uno conforme a sus obras. ¿Cuáles eran las obras del pobre, de Lázaro? Dice que se arrepintió, dice que amaba a Dios. Ay, hermanos, absolutamente nada, cero. Pero los pastores lo hemos interpretado corrompiendo lo que dice la Biblia, contradiciendo la Biblia, contradiciendo el orden de Dios. Verso 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer. ¿Sí ve? De X personas, unos perseveran en bien hacer, unos perseveran en honrar al Señor, otros no. Pero cada uno de esos que no, hubo unos que no, simplemente no hicieron mal a nadie, se casaron, murieron y ya, les van a dar conforme a sus obras. Pero hubo otros que también se casaron, pero mataban gente, robaban, en fin. Les van a pagar conforme a sus obras, pero no el pago, 2 pagos, únicamente 2 pagos. Los que se salvaron para el infierno eterno y los que se condenaron para el cielo eterno. ¿Y dónde están entonces las obras de cada uno? Están contradiciendo a Dios, están corrompiendo el orden de Dios, están corrompiendo la santidad de Dios con sus enseñanzas. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan. O sea, cuando nosotros perseveramos en hacer lo que le agrada a Dios, ¿qué buscamos? ¿Qué busco yo? Salvación. ¿Qué busco yo? Vida eterna con Dios, que no la tengo. Por eso lo dice aquí. Para perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra, que nos honre Dios y nos glorifique Dios. ¿Y qué más buscan? Inmortalidad. Entonces, si usted y yo, dice aquí según la Biblia, que usted y yo buscamos inmortalidad, es porque no la tenemos. No la tenemos. Pero, según lo que nos han enseñado, y que yo también fui partícipe de esa perversa enseñanza, ok, según eso, cuando uno se muere, inmediatamente se va para el cielo o para el infierno. Entonces, inmediatamente no tenemos inmortalidad, como lo dice aquí Romanos. No tenemos inmortalidad, pero inmediatamente morimos. Tenemos inmortalidad. El uno inmortal en el infierno y el otro inmortal en el cielo. No necesitamos a Dios para nada. Porque Lázaro
no necesitó a Dios. Inmediatamente murió por ser pobre, para el seno de Abraham, el paraíso, la presencia de Dios, y el otro para el infierno. Hermanos, eso no lo dice la Biblia. Mire lo que dice la Biblia, que es lo que buscamos nosotros cuando honramos al Señor, cuando vivimos para Dios, cuando vivimos para honrar su palabra, cuando obedecemos al Señor, cuando vivimos para estar en comunión con el Señor, con su palabra, con los hermanos, con la santidad de Dios. Dice, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿Por qué? Porque no la tenemos. Pero ¿qué enseñan en el rico y Lázaro? Que inmediatamente una persona muere, es inmortal, ya sea en el infierno o en el cielo, o en la presencia de Dios. Eso no es lo que dice la Biblia, hermanos. Eso es una corrupción y corromper la palabra del Señor y hacer a Dios mentiroso. Primera de Tito 6:16, perdón, de Timoteo, que primera de Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible. ¿Quién es? Dios. El único que tiene inmortalidad. Por eso ahí en Romanos 2:7 dice que nosotros no tenemos inmortalidad, sino que buscamos inmortalidad. ¿Cómo? Haciendo lo que le agrada a Dios, imitando a Cristo, siguiendo las pisadas de Cristo, guiados por el Espíritu, gobernados por el Espíritu, dirigidos por el Espíritu Santo. Así es como se logra esa inmortalidad. Pero ¿cuándo? Aquí lo dice en primera de Corintios 15:54, mire, pero cuando esto corruptible, ¿qué es lo corruptible? Esta mente, el que está hablando aquí, que muchos predicamos muy bonito, o más o menos, pero la esposa sabe, los hijos, la gente sabe de su carácter, de su doble moral, de sus pecados o de mis pecados. ¿Ah? Cuando esto corruptible, esta mente, estos pensamientos, estas decisiones que no tienen que ver con este cuerpo es simplemente un estuche. Por eso aquí habla de dos cosas, hermano. Entendamos la palabra. Aquí habla de dos cosas. Cuando esto corruptible se vista de incorrupción, se refiere al ser, a la persona, no a su cuerpo, pero ahí habla del cuerpo. Y esto mortal, ¿qué es mortal? Esta carne. Así como le dijo el Señor a Adán y a Eva, el día que pecares, de cierto morirás. Y la muerte inmediatamente sucedió, fue espiritual, y después la física. Pero esa persona que estaba dentro de ese cuerpo murió espiritualmente, que eso es que quedó corruptible, y por eso necesita ser esa persona incorruptible. Y eso que se murió casi 1000 años después de Adán, eso necesita ser, hermano, inmortal, el cuerpo. Entonces por eso habla de dos cosas. ¿Y si ven? Esto corruptible se vista en incorrupción, y esto mortal, una y dos cosas. Esto corruptible, la mente, el que está hablando, el que piensa, el que decide, el que toma decisiones, el que honra a Dios. ¿Y con qué lo honra? Con lo otro, con lo mortal, con el cuerpo, porque esto se deshace. Entonces, ¿sí ve? Son dos cosas. Entonces, muy importante que cuando Lázaro se murió, inmediatamente pasó a ser eterno. Lo corruptible, su mente, pasó a ser, hermano, incorruptible, como la mente de Dios, la mente de Cristo, y su cuerpo pasó a ser inmortal. ¿Sí ven? Porque allá tiene lengua, igual que el otro, tiene lengua, tiene ojos, habla, tiene los 5 sentidos, intercede, ora, reza, en fin, repite. Pero cuando esto corruptible, nuestra mente, la persona que piensa, el ser que está dentro, ese ser que Dios le dio esa vida, ese ser que Dios hizo a su imagen, ese ser, que eso se cayó, ese ser está metido en un estuche que es mortal, y ese ser murió inmediatamente. El Señor le dijo, el día que comieres de ese fruto o de esa otra doctrina, ese día morirás. Y ese día, al instante, cuando pecaron, quedaron desnudos. Ese mismo instante murió. ¿Qué fue lo que murió? Esa persona que estaba dentro del estuche. Pero el estuche de Adán murió 960 años después. Ojo. O 69. Ojo. Pues son dos cosas. Entonces resulta que cuando Lázaro murió, inmediatamente
su persona fue incorruptible y su cuerpo fue inmortal. Porque ya tenía todo el paquete lo tenía completo allá, según dice esta parábola, que no es otra cosa, una parábola con un contexto escatológico e histórico. Es muy importante que entendamos, hermanos. Pero ira y enojo, entonces si ve, inmortal, cuando está hablando allá de inmortalidad, pero ira y enojo, estamos hablando ya de a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, inmortalidad para unos y para los otros, ira y enojo, destrucción, porque no somos inmortales. En el infierno no hay nadie inmortal, aunque eso es lo que nos han enseñado y siguen enseñando. Sigue diciendo en el verso 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. O sea, Dios es justo en sus juicios. Le hace juicio justo al malo, al perverso, al abominable, y le hace juicio perfecto al hombre justo. Justo a los dos. Muy importante. Muy importante. Si aquí en este país y en cualquier país se hace justicia, al que comete un delito que lo mandan 10 años para la casa, a los 10 años sale, le hacen justicia, sale justo, sale los 10 años. Pero no, la viejita, toda la eternidad en el infierno, hermano, eso es antibíblico, eso es corromper la Biblia, hermano. No se han cansado de corromperla y la siguen corrompiendo y no quieren entender. Muy importante. Muy importante. Mire lo que dice Romanos 2:6. Que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, eso ya lo vimos, obvio, conforme a sus obras, como hacen las autoridades en este país y en otros países, conforme a lo que hizo, conforme está estipulado, ok, se robó esto, tantos años, se robó aquello, mató, está estipulado y no le meten un día más. Mire lo que dice Deuteronomio 32:4, Dios es la roca. Mire lo que habla de un Dios de orden, de un Dios santo, de un Dios perfecto, un Dios que le han corrompido su palabra. ¿Quién es? Nosotros los hombres. Dios es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto con todos. Dios le va a hacer justicia, al más malo le va a hacer justicia, que todo está estipulado en la palabra. Dice Jesucristo, yo no os juzgo, la palabra que el Señor me ha dado y que yo os he dado, ella os juzgará en el día postrero. Un día. Pero no solo eso, mire lo que dice Hechos 17:31, muy importante. Por cuanto Dios ha establecido un día, ojo, no cada que se muere una persona, ese día, al morirse el otro, ese otro día, al morirse el otro, ese otro día, van 1 millón de personas que murieron este año, 1 millón de juicios. No, Señor, no es lo que dice aquí, por cuanto Dios ha establecido un día, Hechos 17:31, ojo, en el cual juzgará al mundo con justicia, un día. La Biblia, interpretando la Biblia, hermanos. ¿Y cómo es posible que una vez muere el rico, ya ha sido condenado? ¿Ah? Murió y ya estaba condenado, ya sabía que inmediatamente en ese mismo segundo, o sea que usted y yo sabemos que ya estamos condenados, o sea, ya sabemos para dónde nos vamos a tirar eternamente. No, va a haber un juicio, aquí lo acabamos de leer, Hechos 17:31. Entonces, porque aquí dice, en el verso 23 de Lucas 16, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, o sea, inmediatamente murió allá. Eso es lo que nos han enseñado, eso no es lo que dice esta parábola. Atormentado. Mire lo que dice Levíticos 19:15. Mire, un Dios de orden, un Dios santo, un Dios de justicia, un Dios que no hace acepción de personas. No actúes, Levíticos 19:15. No actúes, le está hablando al sacerdocio. No actúes con injusticia.
cuando dictes sentencia, ni favorezcas al débil, no favorezcas al pobre, ni te rindas ante el rico o poderoso. ¿Sí ven? Que les haga justicia a cada uno. Apela a la justicia, apela a mi palabra cuando dictes sentencia. Levíticos 19:15. ¿Sí ven? Lo que es Biblia, interpretando la Biblia. Apliquemos este versículo de Levítico 19:15 a Lázaro el rico y verá que hay una contradicción. El uno mata el otro, no hay armonía, es una división total. El uno elimina al otro sobre lo que hizo el hombre. Eso es lo que ha hecho el hombre y sigue haciendo por interpretaciones privadas. ¿Sí ven? Lo hermoso que es entender la palabra de Dios, lo hermoso que es que nos enseñen y no que nos estén dando cositas para estar alegres, golosinitas, y nos dan la vuelta cada año, emociones, gritos, cánticos y cosas. No, lo que necesitamos es conocer la palabra de Dios, porque el Señor prometió que Él nos enseñaría todas las cosas y que Él no tendríamos necesidad de que nadie nos enseñe. Necesitamos comunión con el Señor, necesitamos cavar y ahondar. No hay comunión si no cavamos y ahondamos. Eso con religión y con repitiendo oracioncitas y cosas, eso a Dios le impugna. Porque claramente cuando le dijeron al Señor, enséñanos a orar, dice, lo primero que le dicen, no se peguen de vanas repeticiones. No palabrería, no se peguen de palabrería ni vanas repeticiones. Porque Dios sabe de qué tenéis necesidad. Lo que necesitamos es escudriñar la palabra, cavar y ahondar. Así que no le agreguemos a la Biblia lo que la Biblia no dice. Si ve todo lo que le agregaron a esta enseñanza de Lázaro rico. Primero que todo le agregaron de que, como si dijera, al instante que murió, inmediatamente apareció en el infierno, inmediatamente apareció en el paraíso. Dice, no habrá. ¿No dice la Biblia? No lo dice. ¿Por qué permitimos que el hombre lo corrompiera? Porque es que uno no puede callar, hermano, comer callado. Yo ya no le como callado a nadie, hermano, a nadie. Así me muestre la Biblia, vamos a investigar. Igual usted no coma callado lo que yo le diga. Investiguemos. Claro que esto aquí está como para niños, la Biblia interpretando la Biblia. Entonces no le agreguemos lo que la Biblia no dice. En Lucas 16 no dice que al instante fueron juzgados, no lo dice. El Señor está trayendo una parábola a un pueblo que Él vino a sanar, que Él vino a restaurar, que Él vino a honrar, que Él vino a salvar, que vino a casarlo con Yahweh, con su Padre. Y ellos murmuraban de Él, se burlaban de Él, eran ricos, eran avaros, se adueñaron del templo. Entonces todo es un contexto. No cojamos a este rico y a este escribas y fariseos que habla aquí en esta parábola, no lo cojamos, lo tenemos por ahí, una enseñanza lo más de bonita aparte, ve qué tan bonita. La palabra es una unidad perfecta, hermano, una unidad perfecta. Para el que quiera entender, pues aquí, gloria a Dios, estamos entendiendo. Aquí no dice que al instante fueron juzgados, simplemente el Señor trajo una enseñanza para confrontarlos a ellos en su propio terreno, porque todos ellos creían lo que dice Lázaro. Ellos creían que los escribas y fariseos y los ricos, la cúpula, creían que cuando ellos se murieran iban para el cielo, y que los pobres ignorantes, porque no les enseñaban la palabra, les robaron la llave de la ciencia, como dice el Señor Jesucristo. La llave de la palabra de Dios. La llave que traducía, esa llave que traducía todas las profecías del Antiguo Testamento, del Primer Testamento, las traducía en una persona, en Cristo. Y ellos lo borraron del mapa y borraron del mapa toda la palabra, rechazaron a Moisés y los profetas, entonces le robaron la llave de la ciencia, le interpretaron como quisieron. Ay, hermanos. Solo dice que uno fue sepultado y Lázaro fue llevado a los ángeles. No más, no habla de tiempo. Ni dice por qué, ni por qué no, ni por qué Lázaro fue enviado al infierno más bien, ni por qué el otro no fue enviado más bien al cielo. No dice nada. Entonces, ¿por qué permitimos que el hombre nos dijera? Y nos siguen diciendo. Más aún, le voy a decir, la casi totalidad de los comentarios bíblicos aseguran lo que enseñan los pastores. De ahí la hemos sacado todos.
de que todo eso es verdad, de que el lazo del rico al instante de morir, ni parece para el infierno o al cielo. Un hombre de Dios, una mujer de Dios se muere, hay que rezarle, hay que repetirle, de que está en la presencia del Señor. Nada que ver, hermano. Y para eso usan a Pablo, y Pablo eso lo vamos a estudiar, ya lo estudian, pero lo vamos a estudiar mucho más profundo. Que eso no es lo que dice Pablo. Así como eso no es lo que dice Lázaro el rico. Si ve, puras mentiras. Solo dice que uno fue sepultado y que el otro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero la Biblia no dice cuándo sucedió o sucederá eso, no. El Señor está confrontando a los escribas y fariseos. Y siempre los confrontó con parábolas. Así que no le agreguemos ni le quitemos a la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios, no la palabra del pastor. El pastor no tiene palabra. Lo único que hacemos nosotros es repetir. Y si repetimos conforme el contexto bíblico, entonces Dios es glorificado en eso. Y si no, estamos torciendo la palabra. Estamos haciendo lo que dice Deuteronomios, que hay de aquel que le quite o le ponga la palabra, y lo que dice Apocalipsis 22. Dejemos que la Biblia interprete la Biblia, hermanos. Concentrémonos en el contexto. De todo lo que estudiamos en la Biblia, hay un contexto, hay que concentrarnos, hay que buscarlo. Para el perezoso, lo leyó, lo entendió y se hizo matar por eso. Pero para el Señor nos llama a no ser perezosos, así como no somos perezosos para disfrutar, para pasar bueno, para trabajar 8 horas de trabajo, y antes algunos quisieran que les dieran 5 horas extras más por tener más dinerito para comprar más cosas. Eso está bien, eso no está malo, pero ¿por qué menospreciamos la palabra, hermanos? Así que concentrémonos en el contexto bíblico para evitar torcer lo que la Biblia nos quiere decir, porque lo torcemos, entonces entendemos otra cosa, nos quiere enseñar. Permitamos que ahí donde está la Biblia, interpretando la Biblia, que otros pasajes traigan luz y aclaren el contexto de lo que estemos estudiando. Eso es muy importante, hermanos. Sin eso nos va a ser muy difícil poder entender la palabra. La vamos a malinterpretar, vamos a enseñar mal, vamos a creer mal, y no va a ser beneficioso para nosotros. A todos nos ha pasado, es la verdad, pero gloria a Dios que como nos pasó y como ya cometimos tantos errores, pues gloria a Dios que es el momento de que escudriñemos. Enseñan que al morir estamos conscientes, sentimientos, memoria, emociones, y, hermano, odio, porque eso es lo que hablan de Apocalipsis 6:10. Odio. Usted se imagina uno que están en el cielo, los de Apocalipsis están en el cielo y están intercediendo. Y le están pidiendo al Señor: Señor, ¿hasta cuándo no vengas la sangre de nosotros? ¿Hasta cuándo? O sea, llenos de odio. Señor, ¿cuándo lo vas a destruir? En la presencia de Dios. Eso niega la palabra. El Señor dice que sin santidad nadie le verá. El Señor dice en el Sermón del Monte, que es la constitución del reino: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? ¿Man? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Santo, santo, santo el Señor. Muy importante. ¿Y de qué surge toda esta mala enseñanza que nos han dado? De la literalidad. De la literalidad que le hemos agregado a la palabra, como si fuera literal. Y esto no es literal. El Señor dice, enseguida lo leemos, hermano: se ha enseñado y se sigue enseñando que esta parábola no es parábola, sino que lo es literal, sucedió tal cual, y que cuando una persona se muere, inmediatamente se va para el cielo. Vaya, mire a cualquier iglesia cuando se muere alguien y verá que el pastor lo primero que dice que está en la presencia del Señor, que nos ganó la batalla. Ay, nada que ver, hermano, nada que ver. Claramente Pablo dice que primero esto corruptible tiene que cambiarse en incorrupción, y esto mortal en inmortal, y eso se da únicamente en la resurrección.
Únicamente sin resurrección no hay inmortalidad, no existe. Solo perversión. Entonces, y ahí le dieron vida los pastores a esta doctrina del Hades o del Seol, que eso lo enseñó y eso es lo que creía Platón. La mayoría aseguran que este pasaje es literal y que nunca podrá ser esto una parábola. Eso es lo que aseguran, hermanos. Y dicen que porque aquí se usan nombres, el nombre de Lázaro y el nombre de Abraham, y que nunca en una parábola se usan nombres propios. Pero el Señor está trayendo una parábola en un contexto de su venida, de pacto, de matrimonio, en el contexto de la redención, en el contexto del rechazo, en el contexto de que Él vino como profeta, rey y sacerdote, como profetizó Moisés, profeta como yo le levantará el Señor, a él oirán. Y ese fue el profeta. De ese profetizaban la ley y los profetas. Y él le dijo, oigan a los profetas para que puedan entender de quién profetizaba. Y él dijo, no, ley y los profetas, no, cero. Resucita a Lázaro para que vaya y le comparta a mis 5 hermanos las otras 5 sectas, y entonces se van a arrepentir. Abraham le dijo, o sea, el Señor Jesucristo le dijo, nunca habrá arrepentimiento si violamos la palabra de Dios. Entonces, y ahí nació la doctrina del paraíso del Hades un segundo después de que la gente muere. Así que esta doctrina es lo que creen y enseñan casi todos, en todos los púlpitos, no todos, casi todos. Pero por favor, miremos lo que dice la palabra del Señor respecto a esto. Miremos que sea la Biblia interpretando la Biblia. ¿Por qué? Porque el Señor, antes de hablar del rico y Lázaro, ya venía, como lo dije antes, venía usando varias parábolas. Y ya lo vimos en el capítulo 15 de Lucas, en el capítulo 16, varias partes. Venía el Señor. Israel había estado separado de Dios por 400 años, donde no escuchaban palabra de Dios, hasta que vino Juan el Bautista, que venía a abrirle camino al Señor, como lo profetizó Isaías. Y cuando Él vino, el sumo sacerdocio, el Sanedrín, la cúpula, los escribas, los fariseos, en su mayoría estaban corrompidos, hermano. Corrompidos. Lo primero que hicieron fue rechazar a Juan el Bautista. Se burlaban de Juan. Lo querían hacer contradecir. Le hacían preguntas para enredarlo. Y a veces a ellos, no al pueblo, a ellos, fue que Juan el Bautista los trató como serpientes, generación de víboras. Les dijo que el hacha ya estaba puesta en la raíz del árbol, o sea, ya era para cortarlos, ya cerquita. Y así tal cual sucedió. Eran ricos, eran avaros, robaban del templo y del pueblo. Es muy importante. También rechazaron a Jesús como el rey, lo rechazaron como el profeta y lo rechazaron como sacerdote y sumo sacerdote. Rechazaron su doctrina y no aceptaron su nombre. Acuérdese que según Jeremías 23, 5 y 6, en el 6, dice, hablando del Mesías, dice, en sus días será salvo Judá. A ellos, Judá eran ellos, Judá era esa cúpula. Judá estaba constituida por 3 tribus en ese momento, cuando vino el Señor, por Judá, por Leví y por Benjamín. Ahí, ese es Judá en el primer siglo. Y a eso, por eso el Señor dice en Jeremías 23, profetizando en sus días, o sea, en los días de ¿quién? Los días del Mesías. El que les está hablando de eso profetizó y se estaba cumpliendo ante ellos, que Él les estaba hablando en sus días, en los días iban a ser salvos ellos. Y le dijeron, no, Moisés y los profetas, no. Ay, hermano, ojalá que usted pueda entender. Ojalá que no estemos perdiendo el tiempo y simplemente viendo prediquitas. Esto no es una prédica, hermano. Ojalá usted pueda entender y podamos salir de tanta mentira y tanta ignorancia en la que nos han sumergido a nosotros.
sus días será salvo Judá e Israel, las 10 tribus, como lo confirma Hechos capítulo 2, verso 5, léalo. Y más adelante menciona todas las naciones de judíos que había bajo el cielo en ese momento, todas estaban ahí. Y eso, de ahí vinieron los 3.000, de ahí vinieron los 5.000, las 10 tribus salvadas, como lo profetizó el Señor, en sus días, en los días del Mesías. Y ese era el que les estaba dando esta parábola, en sus días. O sea, él era el que iba a salvar a Judá, y Israel habitaría confiado. Y dice, y este será el nombre con el cual le llamarán Yahweh, o Jehová, justicia nuestra, al Mesías. Léalo por favor, Jeremías 23, 5, 6. Entonces, ojo, que esta enseñancita no son 3 minuticos como nos han enseñado siempre, y que le han agregado otras cositas para reconfirmar toda la mentira de que una persona se muere. El Señor no está hablando de eso, no tiene nada que ver con eso, nada, cero. Es muy importante, rechazaron totalmente su palabra, todas, hermano, tremendo. Ya para terminar, mire lo precioso. Miren, Lucas 24:44, que inclusive desde antes. Y estas, le está hablando a los 2 de Maús, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Ya al final, terminando su ministerio, Lucas 24, ya al final de terminar su ministerio, ya. Esto fue lo que yo les hablé, ya resucitó, está resucitado, está andando con los 2 de Maús. Ya casi se va, se eleva al cielo. Entonces les dice, y les dice, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Ahí, miren, en Lázaro Rico les está hablando las palabras, y en otras parábolas y en otros momentos que él les habló, que era necesario, obligatorio, que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Todas las profecías se tenían que cumplir, necesario, obligatorio. ¿En dónde? En la ley de Moisés, 5 libros. En los profetas, el resto de libros proféticos, y en los salmos. Y a eso fue lo que le dijo el rico, o Lázaro, o los fariseos y los escribas, o esa cúpula, o Judá, o Jerusalén que mata a los profetas. Es lo mismo. Le dijo a Abraham, o al Señor Jesucristo, que le está trayendo una enseñanza para que ellos mismos se ahorcaran. Le digo, Moisés y los profetas, no. Y aquí le dice el Señor, yo soy eso que profetizaron Moisés y los profetas. Y además le agregó los salmos, miren. Y eso fue lo que le dijeron en esta parábola, Moisés y los profetas, no. Eso fue lo que le dijeron, no. Hermanos, qué fácil, para niños. Que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en Moisés y los profetas y en los salmos. Y dice, entonces les abrió el entendimiento. Muy importante, hermanos, que entendamos la palabra. Rechazaron totalmente la palabra profética más segura. Y esa mismo que rechazaron, entonces, al pueblo de Dios, que dice Malaquías 2:7, que el sacerdote debe atesorar la palabra del Señor, guardarla en su corazón, entenderla, porque de su boca beberá el pueblo la palabra. Entonces, rechazaron Moisés y los profetas, rechazaron todas las profecías que hablaban de ese que les estaba hablando en el momento, más bien se burlaban de él y murmuraban de él. Ahí lo dice claramente en esa misma parábola, Lázaro el rico, 3 versículos antes, hermanos. Y entonces, al rechazar todo, ¿qué le daban al pueblo? Nada, porque el que traducía y en el que se cumplía toda la palabra profética era en ese Mesías que les estaba hablando, el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, ¿qué le daban al pueblo? Le daban sus propias interpretaciones, que es lo que han venido haciendo los pastores con esta enseñanza. Ojo, y entonces le quitaron la llave de la ciencia, la llave de la revelación, la llave del entendimiento al pueblo, que solamente está en Cristo Jesús. De eso es que habla esta parábola, para que se cumpla escatológicamente. Entonces rechazaron totalmente su palabra, hermanos.
debido a su incredulidad. Y debido a que estaban posicionados en el reino, que tenían el cetro, que tenían el poder, que ellos eran los que mandaban. Si habían esos mismos escribas y fariseos, fueron los escribas, se sentaron en la silla de Moisés o en la cátedra de Moisés y quitaron a los apóstoles, quitaron a los profetas y quitaron al Mesías. Y se sentaron ellos, que esa silla le perteneciera al Mesías. De esa era que había profetizado Moisés. Muy importante. Y para que vayamos terminando, mire lo que dice Mateo 13:10. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: mire que si estaban ahí los escribas y los fariseos, ¿por qué les hablas? Está refiriéndose a los escribas y fariseos. Mire que a ellos cuando él hablaba se refería a ellos. Aquí estaban los discípulos, se refería a ellos. Por eso él dice, no dice porque nos hablas en parábolas, sino porque les hablas a los escribas y a los fariseos. La cúpula, por parábolas. Leamos Marcos 4:11 para que entendamos. Marcos 4:11, y les dijo: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, porque ellos entendían que todas las profecías hablaban de él. Por eso dice que a los demás les abrió el entendimiento, y cuando vino los discípulos les abrió el entendimiento. Mas a los que están fuera del reino, porque ellos dicen que Moisés y los profetas eran hasta Juan, y a partir de ahí venía el reino, y venía la predicación del reino, y ellos dijeron: Moisés y los profetas no, entonces no entendieron, le robaron la llave de la ciencia al pueblo, no entendieron ellos, ni permitió que los otros entendieran. No entran, ni dejan entrar. Si ve la hermosura de esta parábola, hermanos, si ve qué cosa tan preciosa. Más a los que están fuera, por parábola les hablo. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Marcos 9:11. De ellos profetiza Isaías. 4:12. Para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¡Qué tremendo! De eso profetizó también. De esa forma de hablar el Señor a ese pueblo, o a esa cúpula, más bien, no al pueblo, a la cúpula. Oseas 12:10, mire lo que dice. 12:10, Oseas. Y he hablado a los profetas, y aumenté la profecía, y por medio de los profetas, ¿qué usó Dios? Usé parábolas, cumplidas totalmente en el Mesías. Por eso dice Mateo, ya para terminar, Mateo 13:34. Para los pastores que siguen diciendo que eso es literal, que eso no es una parábola. Mire cómo contradicen directamente. Le dicen a Dios: tú te equivocaste, tú eres un mentiroso. Ahí eso es literal, por eso es que el que se muere se va inmediatamente para el cielo y el otro se va para el infierno. Tú lo que escribiste, Señor, es mentira. Mire lo que dice claramente el Señor en Mateo 3:74. Todo esto habló Jesús, todo esto, todas esas, todo esto, todo lo que él habló a los escribas y fariseos. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. O sea que Dios, todo lo que usó Emmanuel, Jesucristo, Dios hombre, hace 2000 años, les hablaba únicamente por parábolas. ¿Sí entiende usted lo que está asegurando Dios? De que, ¿cómo era que hablaba su Hijo? Aquí en Mateo 13:34. Dios está asegurando, el Espíritu Santo está asegurando que Lázaro rico es una parábola, porque nunca les habló de ninguna otra forma. Y dice que sin parábolas nunca les hablaba. Qué importante. Y la casi totalidad de pastores del planeta Tierra siguen afirmando y enseñando que el rico y Lázaro no es una parábola, sino que es literal. Bendito es el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre, Dios mío. Gracias por tu bendita, preciosa y eterna palabra, Señor. Gracias, Señor, por darnos este entendimiento tan fácil, Señor, como para niños, Dios mío, para que lo entendamos, porque tu palabra no es una división, Señor. Tu palabra es una unidad perfecta, porque tú, Señor, la ideaste, Señor. Tú la inspiraste, Señor, y tú eres el único
que la puede interpretar. Tu palabra, interpretando tu palabra. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, precioso Maestro, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Hermanos, bendito es el Señor. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Comparta la palabra. Le damos gracias al Señor que estamos terminando este año. Hermanos, el primer día de la semana, el domingo, estamos, hermanos, felices de poder seguir compartiendo la verdad de Dios, y que usted pueda recibirla y que pueda atesorarla, que pueda entenderla y que pueda enseñarla y compartirla con otros. Así que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Bendito es el nombre del Señor.